Y en el living, y vamos a seguir con un compañero de la casa, con Álvaro Carballo, que siempre es un gusto realmente recibirlo, como todos los lunes. Me has conmovido. La verdad es que el que está conmovido soy yo, de volver a compartir un espacio televisivo contigo. Bueno, tiremos flores, más. Realmente ¿no? una maravilla. ¿Cómo andás, Alvarito? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Mi fin de semana estuvo cargado de teatro. Voy a recomendar 2 obras que vi. Ah, la Perinola. Sí, el viernes fui a la Zabala Muniz a ver La Gallina. La Gallina es una adaptación del cuento de Horacio Quiroga, La Gallina degollada. Sí. Adaptado y dirigido por Adrián Caetano. Lo tenés el de la película Pisa Birrafaso, de las series Ocupa, Tumberos, Disputas, en fin, un tipo que es uruguayo, nacido en el Cerro, pero está considerado como el padre del nuevo cine argentino. Y hace una adaptación de ese cuento que es tremendo y la obra en sí es tremenda. Salís, es imposible salir indemne. Salís tocado. Así que La Gallina está en la Zabala Muniz hasta fin de mes. Y el domingo, ayer, me fui a la Comisión de Fomento de Shangri-La a ver la obra que está haciendo Pepe Vázquez, la obra que Pepe estuvo acá también y la mencionó, la última grabación de Mr. Krupp. Está buenísima. Y vos lo ves a Pepe Vázquez, es un tipo de 83 años. Impecable. No, pero la pasión y la fuerza es la obra con la que él se está retirando de escenarios, así que si se enteran que está en cualquier lado, vayan, porque es la última obra que va a hacer. Pero más vos lo ves y es un tipo con un talento, con un oficio, claro, yo creo que a esta altura tiene un poco más de 60 años de actuación, que de repente con un gesto, en un momento que ves una carta, para mí se transformó en un adolescente pícaro, y en otro momento que pega un grito, sentís que te querés correr, porque parece tener una vitalidad y una energía tipo un toro, ¿no? Tipo el toro que hay en la entrada de Paso de los Toros, ese toro gigantesco. Decía, wow, se agrandó la figura de él. Claro, verlo en un espacio no convencional, muy de cerca, chiquito, es impactante. O sea, que nada, retiro las 2 recomendaciones. Llega un poco más, ¿no? El hecho de estar más es más distinto, cercano. No sé, te saca del lugar de espectador sentado en una platea teatral, estar sentado en una silla de plástico, en un espacio que es no sé cómo definirlo, pero es como una habitación grande de una casa. Está bien. ¿No? Un galponcito, no sé cómo decirlo, de techo bajo. Y entonces fue atronador. Y estaba lleno de gente. Impresionante. Entonces, tuviste un fin de semana de perlas, se puede decir. Se podría decir, sí, de perillas. La verdad, la envidia es total. Lo disfruté tanto que haces bien. Exacto, bueno, lo disfrutamos nosotros también. Hablemos de libros. Mira, ¿te muestro a vos, Chile? No, ¿a quién sí, a Chile le muestro. Memorias del 27 de junio de 1973, El fantasma que nos habita. Es un libro de Gabriel Sosa. Gabriel Sosa es periodista, es escritor. ¿Yo qué te puedo decir? Bueno, colabora con Búsqueda, trabajó en El País Cultural, trabajó en Postdata. Es un tipo, para mí, adorable, periodísticamente hablando, porque es de la vieja guardia periodística. Y humanamente hablando también es adorable porque detestamos a algunas personas en común. Entonces eso a mí me hace sentir muy bien con él. El enemigo que nos une. Pero bueno, hablemos de este libro. Este libro lo que tiene es, yo no sé si para poner en contexto, digamos que desde los 90 empezó a surgir una idea de analizar la historia chiquita. Más allá de la historia grande de la que hablaban los libros y la grandilocuencia de los próceres de la patria y las épocas de grandes conflictos, de golpe Barrán mediante y algunos más empezó a aparecer la vida cotidiana como fuente de valor histórico. Los recuerdos chiquitos de cada uno sobre lo que había vivido, su anécdota personal, su peripecia personal, llevado a algo de valor más grande. Para mí este libro entra como en esa corriente. En esa corriente, ahí va, pero doblemente. Por un lado porque, bueno, él juntó a 46 personas diferentes, todas personas públicas, y fue a buscar sus recuerdos sobre el 27 de junio del 73, el día que se da el golpe de Estado y se disuelven las cámaras. Y no va a buscar que le den una explicación grandilocuente, no va a buscar que le den el gran análisis. No, contame cómo fue tu día. Claro, ¿no? Y a partir de ahí te vas con un pantallazo muy interesante de cómo lo vivieron personas de distintas ideas políticas, de distintas edades, de diferentes sexos, de diferente orientación sexual, todo muy diferente, y construís en base a eso un gran crisol, una serie de relatos que te dan un pantallazo. No pretende ser más que eso. Incluso él dice que en algunos casos, cuando
la persona que habló no se acordaba bien de lo que había dicho o se contradecía, él prefirió dejar el testimonio tal cual, como una forma de respetar el recuerdo y a pie de página sí hace la aclaración y la corrección que sea pertinente, pero no alterando el relato de cada uno de los cada una de las entrevistados. personas. Me pareció de una honestidad muy interesante también. Sí, eso. no solo eso, sino que al mismo tiempo te permite ver un tema o algo que todos conocemos, un hito histórico, con diferentes focos, ¿no? A mí me hace acordar como a esos lentes que cuando vas al oculista, viste, y te van cambiando los lentes para ver mejor o peor. Bueno, en este caso no se trata de un análisis mejor o Claro, peor, ahí va. pero sí diferentes formas de ver una misma cosa. Diferentes miradas sobre eso. Él en el prólogo además hace una referencia que a mí me pareció interesantísima, porque él lo plantea, me lo noté porque quería... Dice que no tenemos herida colectiva como sociedad, como país, más fuerte y más marcante que esta última dictadura. Sí, sí. Salvo, dice él, sin atreverse a juzgar, porque por no haber sido contemporáneo ni nada, la Guerra Grande. O sea que está hablando de una cosa muy... la guerra civil más fuerte que hubo en la historia, o más divisoria, pero al mismo tiempo la represión y la dictadura lo pone a la par, no hace la comparación, pero lo considera un hito muy importante. Sí. Y analiza, por ejemplo, ¿te acordás de la foto que hay de los militares que van caminando por el Palacio Legislativo? Sí. Bueno, él analiza algo de esa foto y dice, en esa foto hay un civil de bigotes con un arma. Nadie sabe quién es ese civil. Hasta el día de hoy. Está Cristi, está el Goyo Álvarez, Sí. pero dice, no se sabe quién es. Entonces, bueno, esas miradas, esos tipos que estaban en la periferia, como estaba ese señor de bigotes, personas que estaban en la sociedad, en una periferia de todo lo que estaba pasando, conversan con él. Primero armó una lista... ¿Llegaron a hablar con él? No con ese hombre, ok. perdón, hablan con Gabriel Sosa. Armó una lista, Gabriel, de primero como de 60 nombres, después la amplió. Dice que algunos prefirieron no brindar un testimonio porque sentían que no tenían nada para aportar, porque no tenían un recuerdo muy claro, por distintos motivos, pero después ordena alfabéticamente los 46 relatos, por orden alfabético de apellido. De apellido, claro. Mariano Arana, Esteban Valenti. Perfecto. Son las puntas, ¿no? Pero también está, por ejemplo, Beatriz Argimón. Pero me anoté algunas cosas para comentar, porque me parece que son las que van pintando. Por ejemplo, Mariano Arana recuerda que estaba en una reunión donde había varios estudiantes de arquitectura y arquitectos, y ya se sabía que se venía el golpe de Estado, pero todos se lo toman muy a la ligera y hacen bromas, salvo uno que dice, a mí me parece que esto va para largo. Claro. ¿No? Entonces ese recuerdo te pinta como había algunos que tal vez no querían ni ver lo que se venía, Claro. y como había otros que también tenían la visión muy clara de decir, opa, que esto va a estar jodido. Beatriz Argimón, la vicepresidenta actual, es el segundo testimonio, ahí arranco, ¿no? Claro. Ya tenemos de vuelta la diferencia Argimón, política, claro, y etcétera, etcétera. de edad, todo. Beatriz Argimón se recuerda a sí misma, adolescente, con su hermana, preguntándole al padre, que trabajaba en un servicio geográfico que después fue ILPE, la industria alberga y pesquera, que le preguntaban al padre con la hermana todos los días, cuando el padre llegaba a trabajar, cómo está el país, cómo estaba la situación, hasta que el padre termina siendo destituido. Y el cruce de esas dos cosas la vuelven a ella, dice, o inciden en que ella después sea militante política y bueno, y desarrolle la carrera política que desarrolló. Raúl Castro, el Flaco Castro, el director de Falta y Resto, trabajaba en ANCAP. Mira. Y entonces, en ANCAP también los trabajadores conversaban y se la veían venir. El día, el 27, él llega a la fábrica y el encargado del turno, que todos los días escuchaba la radio, pero tenía puesta Clarín para escuchar tangos, ese día estaba escuchando a Don José y no entiende, y va para el vestuario a cambiarse y otro tiene una radio prendida y estaba sonando a Don José. Se va, ¿por qué están todos escuchando a Don José? Claro, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, lo que pasa es que se dieron el golpe, la pucha madre, ¿no? Sí. Y ahí, como ellos trabajan ese día, pero cuando termina su turno no se van, se quedan. Y los del turno siguiente terminan su turno y tampoco se van. Y a la noche tenían la fábrica, tenían ANCAP ocupada. Y así eso dura un día, 2 días, 3 días, hasta que de repente escuchan la voz en una radio de Néstor Volentini, que era el ministro del Interior en ese momento, declarando directamente que las Fuerzas Armadas avanzaban contra ANCAP. Y entonces ahí, bueno, todos se entregaron, se los llevaron a cada uno una chanchita a su casa y los pasaban a buscar al día siguiente para que fueran a laburar. Así un día, 2 días, 3 días, hasta que en un momento se coordinaron y estaban laburando y generaron un apagón en toda la planta, planta que estaba además con custodia militar permanente y toda la zona donde ellos laburaban. Y claro, los militares que estaban ahí no sabían cómo funcionaba la planta. Exacto. Vino el apagón y empezaron a gritar, explota, 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 y aprovecharon eso para desperdigarse, salir de ahí, escapar y rajar para todo el país. Porque obviamente que los propios militares que estaban ahí custodiando
ante la duda y Y la bajar. gente diciendo va a explotar la planta, ¿qué hace? Gente que trabajaba todos los días en la Rajaron planta. tranquilamente porque No estos tenía deben saber opciones. y Me están diciendo que explota. me están diciendo que zafe, Sí, sí, claro. totalmente. Emiliano Cotelo, Ya. periodista también de muchos años, era adolescente, estaba en tercero de liceo. Se levanta y cuenta, dice, ya salgo de mi cuarto derecho a bañarme, a lavarme los dientes para ir al liceo. Y dice que lo frenó la madre y le dijo, volvé a seguir durmiendo porque no va a haber clase, disolvieron las cámaras. Hoy liceo, ¿No? La anécdota cotidiana mínima. sí, en tu sí. casa, te está levantando, vas a estudiar. Un día más. Claro. Para un adolescente, ¿no? Absolutamente. Otro adolescente radicalmente diferente, Guido Manini Ríos, que cuenta que estaba en tercer año, Sí. pero en vez de ir al liceo en Colón, iba al liceo militar. Y que cuando llega, a él y a sus compañeros les dicen se disolvieron las cámaras, no hay clases por un mes. Y que se volvió a su casa contento porque había zafado un mes de tener Claro. clases, ¿no? Antonio Davesíes, director de Guambia, periodista de larga data, ya era un tipo de 30 y algo de años. Otra cosa interesante, cada testimonio viene precedido de la edad de la persona que habla. Claro. Entonces, En el momento. en el momento, claro, Claro. no actual. Entonces Antonio tenía 31 años, va a la imprenta en la que trabajaba y que era su emprendimiento en la Ciudad Vieja, donde tenía una motito para hacer reparto. No sé, le encargaban tarjeta que era Alejo Piazza periodista y entonces él se la Sí. llevaba después. Casó la motito y arrancó para EBU porque era donde se estaba empezando a conversar sobre la huelga general y quería enterarse de qué iba pasando. ¿Qué más? Cacho de la Cruz. A Cacho de la Cruz lo detienen. Cacho de la Cruz hacía Cacho Bochinche, lo detienen. Primer día. Y se lo llevan, no el primer día, en Ah. realidad. Ahí en el testimonio de Cacho, por lo menos a mí me quedó la duda de si era en si era ese día ese momento. o un poco después, pero lo vincula y cuenta que va detenido y lo interrogan y preguntándole, para los que somos viejos y nos acordamos, Cacho Bochinche tenía una canción que decía hagan ruido hasta que se enojen los vecinos. Sí. Y le preguntan qué quería decir eso, porque lo tomaban Ay, qué maravilla. los represores como un mensaje oculto Claro. contra ellos. El hagan ruido era como, ¿qué es? ¿Una invitación a salir a protestar? Y él dijo, no, mi madre me decía eso cuando éramos gurises. Claro, Y claro. está, bueno, ahí lo terminan liberando y dice, me subí a un ómnibus y me fui a Canal 12. Claro. ¿Quién más? A ver, Aurelio González, el fotógrafo del Popular, cuenta cómo toma la decisión de esconder los rollos de fotos que él tenía y dónde los iban a esconder. Que son las fotos que aparecieron hace, bueno, ya a esta altura hace unos años, pero todavía sigue siendo relativamente poco, Claro. que aparecieron las fotos. Sí. Roberto Jones estaba justo en Buenos Aires, el actor, pero él ya había sido detenido porque era parte del MLN en la rama política. Y bueno, también lo cuenta desde ese lugar y cómo él también termina en esos años o en esas épocas termina desligándose del MLN. Sí. Hablábamos de Cotelo y de Manini yendo a estudiar. Ricardo Lombardo fue presidente de Antel, estudiaba ciencias económicas. Estaba en su casa y el padre le dijo, no vayas porque se disolvieron las cámaras. Él se lo dice a su hermana, pero se entera por sus compañeros que hubo una clase simbólica en ciencias económicas y después todos abandonaron la facultad. Claro. Pero hubo algo como un hecho de decir, esto sigue siendo nuestro. Claro. Eran Sí, los sí, gestos sí. mínimos, pero le Estos daban mínimos valor. un poco revolucionarios. Y te cierro, mira, los que me fui apuntando, esto Sí. es muy aleatorio y no quiero decir que sea representativo del libro. El libro está buenísimo y todos los testimonios están buenos Sí. para armar este crisol que decíamos. Estas son frases que elegí yo de manera súper arbitraria. Al azar, digamos. Lo que Sí. quise así como para también ir reflejando cosas distintas. Mercedes Rosende, escritora, tremenda escritora, bueno, con su obra publicada internacionalmente y demás, su relato de ese día es casi un cuento, como ella va explicando, va planteando la situación de una gurisa que tiene un examen de física al día siguiente, que se queda dormida con el libro en la cama, abajo de 4 mantas, porque era una época de mucho frío, y se quedó dormida preparando el examen de física al día siguiente, y que al día siguiente de repente en la duermevela está su padre adentro del cuarto apagándole el despertador. Dice, "Güey, me dormí, ¿qué hora es? Tengo examen de física". Dijo, no vas a tener ningún examen de física, disolvieron las cámaras, seguí durmiendo. A mí me resulta interesantísimo. Es una forma de conocer, porque después empiezan a desarrollarse los mitos de cómo se vivió. Sí, claro. Y esta es gente que lo vivió con uso de razón y con la posibilidad de contarlo. Así que, nada. Con el denominador común que de lo que tanto hablamos, ¿no? Cada vez que se hace un aniversario, de lo triste que es, el hecho de recordarlo, con pesar, pero bueno, en realidad está bueno traerlo a colación porque, como decimos, sirve y está bueno para construir el futuro, ¿no? ¿Y cómo fue el día a día? Para mí eso también está Eso bueno. tal cual. Porque, El detalle, ¿no? Lo grande lo sabemos. Lo chico así, lo que pasó dentro de muchas casas o dentro de muchas cabezas, no. Tal cual. Y bueno, desde por ahí los personajes es muy que interesante. mencionaste, también hay mucha variedad. También. Te sigo, mirá, Está te muy nombro bueno. otro que están en la tapa. Juan Raúl Ferreira, Mirta Guiance, Juan Grompone, Claudio Invernizzi, Luis Alberto de la calle Herrera, o sea, la calle Padre, Matilde Rodríguez Larreta, Enrique Rubio, Vera Sienra, Guillermo Stirling,
Mario Delgado Paraín. Bien variado. Es Figuras súper variado. públicas, pero variadas. Lo escuché en una entrevista decir a Gabriel Sosa que después de que el libro, cuando el libro estaba entrando en imprenta, dijo, tendría que haber hablado con el Cacho Vidalín. Claro. Como una figura que le quedó, porque también pintaba el fuera de Montevideo, era interesante, Sí, ¿no? también. Pero bueno, Lo vi. nada, súper recomendable. Memoria del 27 de junio de 1973, El fantasma que nos habita, de Gabriel Sosa. Antes de cerrar. Para mí está buenazo. Antes de cerrar, hoy a las 10 de la noche, Hoy a las 10 de la noche, historias propias, con otra compañera, no solo de esta casa, sino de este estudio, de este programa. La gran Ana Rosa Rodríguez contando... Se sienta ahí todos los martes. Se sienta acá todos los martes, exactamente. Yo le gano por un día de ventaja. Sí, efectivamente. Aunque vengo más salteado. Sí. Pero bueno, la historia de Ana Rosa con el canal está buenísima. Es terrible. Vino un día, ella lo cuenta, se acuerda bien, el 7 de enero de 1986, vino a hablar con el director y le dijo, a mí me parece que el Sodre tiene un ballet, el canal, que es parte del Sodre, tiene una pantalla y habría que difundir esto. Y así empezó y terminó entrevistando, por ejemplo, a Marcel Marceau, a Maximiliano Guerra. Tuvo una vida, bueno, una tipa súper culta, ya lo sabemos, con intereses artísticos y culturales brutales. Y con historias también de la vida familiar también, ¿no? Con también, su abuelo. Con su abuelo, un hombre. Sí, pero una figura pública y política de Uruguay muy importante. Fue ministro de Instrucción Pública, o sea, ministro de Educación en épocas del primer vallismo. Fue después el creador del llamémosle, del proto-Sodre, el Instituto de Artes Escénicas, que fue la previa al Sodre. Después fue el primer embajador uruguayo ante Naciones Unidas. En fin, una cantidad de historias. Ella cuenta, por ejemplo, que a él le tocó estar, Enrique Rodríguez Larreta, le tocó estar en la comisión que resuelve las fronteras de Israel y Palestina. Y ella dice que le hicieron caso a la mitad de lo que planteó el abuelo y a la otra mitad no. Que el abuelo tenía una preocupación genuina, dice ella, por lo árabe y que eso no fue por palestino y que no fue tomado en cuenta. A mí me pareció muy rico y muy interesante la charla, así que los invito. Vean a Ana Rosa, que es una fenómena. Es una fenómena, sin lugar a dudas, y además una compañera del canal. Nada, Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes.